El problema que ha definido virtualmente el estudio serio del lenguaje desde sus antiguos orígenes ha sido el de identificar la naturaleza específica de esta posesión claramente humana. Hace 50 años comenzó a tomar forma un nuevo enfoque. El nuevo enfoque consideraba la facultad del lenguaje como un órgano del cuerpo, igual que el sistema visual, el sistema de planificación motriz, los sistemas inmunes y otros subcomponentes del organismo que interactúan en su crecimiento y vida. En este caso, es un órgano cognitivo, como las facultades de razonamiento, interpretación, planificación, etc. Esta perspectiva biolingüística, como se la llamó, se centra en el problema tradicional de determinar la naturaleza específica de la facultad del lenguaje y la reinterpreta como el problema de descubrir el legado genético que subyace a la adquisición y el uso del lenguaje. Este componente de la biología humana es de importancia particular, porque a diferencia de otros órganos, la facultad del lenguaje es una propiedad de la especie, compartida entre humanos sin variación detectable, fuera de la patología y única a los seres humanos en sus propiedades esenciales. Además, es, por cierto, central a la vida humana en todos sus aspectos. Dentro de la perspectiva biolingüística, se entiende al lenguaje como lenguaje interno, un estado de la facultad del lenguaje que se utiliza de diversas maneras. Me gustaría decir algunas cosas sobre cuál es el estado de este emprendimiento, centrándome principalmente en algunas ideas directrices y también desviándome un poco hacia áreas que no son estrictamente lingüísticas, pero que se han considerado durante siglos muy cercanas al lenguaje y que han tenido un rebrote interesante en años recientes, particularmente en el campo de la filosofía moral. La investigación en estos dos campos procede en senderos casi paralelos. Son casi paralelos porque se encontrarían en el infinito, aunque no es muy claro dónde. Un sendero busca comprender más el lenguaje y la mente. El otro está guiado por las preocupaciones en torno a la libertad y la justicia. Debería haber algunos elementos compartidos, en particular las capacidades humanas para la imaginación creativa, el lenguaje y el simbolismo en general, la interpretación y el registro de los fenómenos naturales, las intricadas prácticas sociales y otros similares. Esto es un complejo que parece haberse cristalizado bastante recientemente dentro de un pequeño grupo del África Oriental del que todos descendemos. A este complejo se le llama a veces la capacidad humana. El registro arqueológico sugiere que la cristalización fue repentina si se piensa en términos del tiempo de la evolución. Algunos científicos eminentes le llaman a estos eventos el gran salto hacia adelante, el cual distinguió netamente a los seres humanos contemporáneos de otros animales. Se asume comúnmente que el surgimiento del lenguaje fue un elemento central en el gran salto hacia adelante. Y el lenguaje es un componente de la capacidad humana
cuyo estudio es accesible en cierta profundidad. Los principios de nuestra naturaleza intelectual y moral siguen siendo un misterio considerable, pero difícilmente podríamos dudar que se enraizan en nuestra naturaleza misma y que desempeñan un papel central en nuestras vidas. Esto se niega de modo convencional, pero no de manera creíble, en mi opinión. El desconcierto ante la capacidad humana se remonta a los orígenes del pensamiento reflexivo en todas las culturas que conocemos. En Occidente hubo otro tipo de gran salto hacia adelante durante las revoluciones intelectuales del siglo XVII, que creó el marco de la ciencia moderna, y también incluyó una revolución cognitiva precursora de lo que se conoce normalmente como la revolución cognitiva de los años 50, que consideraremos mejor como una segunda revolución cognitiva, revolución que redescubrió temas que se habían desarrollado de maneras reflexivas e instructivas, de las que todavía tenemos mucho por aprender. Un tema desarrollado por el médico y filósofo Juan Huarte en el siglo XVI, y aquí lo cito, es que la propiedad esencial de la inteligencia humana es la capacidad de la mente humana de engendrar dentro de sí misma, por su propio poder, los principios sobre los que se basa el conocimiento. El reconocimiento de que la capacidad de entender se basa en principios fijos de la mente es tan antiguo como Platón, quien solo podía sugerir que los principios se recuerdan de una vida anterior. La revolución cognitiva del siglo XVII quiso limpiar la teoría platónica del error de la reminiscencia, tal como lo expresa Leibniz. Esto significa atribuir a la mente misma una estructura invariante innata. Hoy en día tratamos de reformular eso en términos de un legado genético, lo cual nos permite construir un mundo de experiencia humana a partir de estímulos caóticos, diferente del mundo construido por otros animales, y apoyarnos en los principios internos para desarrollar nuestra concepción del mundo en que vivimos, incluyendo los códigos del lenguaje, los morales y muchos más. Para los científicos cartesianos, como mucho antes para Huarte, la naturaleza fundamental de la inteligencia humana fue un tipo de capacidad creativa que se exhibe muy claramente en el uso del lenguaje para expresar el pensamiento, que es la distinción básica entre hombre y bestia para los cartesianos. La capacidad de toda persona, pero no de las bestias ni de las máquinas, de construir expresiones lingüísticas sin límite. Estas expresiones no están determinadas por estímulos externos ni estados físicos internos. Son apropiadas a las circunstancias, pero no causadas por ellas, lo cual es una distinción fundamental. Y además suscitan pensamientos en otros que ellos podrían haber expresado de la misma manera.